Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo del doctor César Luis Correa Zúñiga, director del Centro de Estudios, y del equipo nacional de conciliación. Los saluda Miguel Rojas Medina y estaremos acompañando como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, saludamos también a nuestra nueva colaboradora, Karen Arecho, y queremos compartir con cada uno de los participantes que el registro es automático. Solo con el ingreso a esta sala ustedes ya están registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer más del 90% del tiempo que dure la conferencia. A los que cumplan con esta condición, se les va a remitir el certificado de participación al correo que ustedes hayan registrado. Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia virtual, Solución de controversias con el Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. El día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Fayet Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos honra con su presencia como ponente el doctor José Fernando Nacaya Vargas Machuca, el senior y líder del área de arbitraje en Torres y Torres Lara, abogados, magíster en arbitraje internacional, árbitro especializado en contrataciones públicas, presidente del Consejo Superior de Arbitraje y del Tribunal de Ética de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Estimados participantes, hoy nos reencontramos en nuestro establecido ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de los participantes, promoviendo el análisis de de las principales innovaciones normativas, la interpretación de sus disposiciones y la ampliación de buenas prácticas en la gestión de controversias. Con esta finalidad, presentamos esta conferencia y para ello vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Alexandra Fayot Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Bienvenida, doctora Alexandra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la conferencia virtual Solución de Controversias en el Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes, doctor Nacaya Vargas Machuca, doctor. Siempre muy agradecidos por su generosidad y siempre acompañándonos y colaborando con nosotros en estas actividades académicas. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. El tema que hoy nos acopia a nosotros aquí, que nos trae a esta actividad académica que desarrollamos todos los días jueves, es un tema muy interesante porque lo que busca es tratar sobre los temas de controversias que se desarrollan en el Estado, que se producen, pero que en realidad es necesario que nosotros podamos conocer cuáles son esos mecanismos que nosotros podemos manejar para poder solucionar estas controversias que se producen con el Estado. Todo ello en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Ahora, la contratación pública es uno de los principales instrumentos mediante los cuales el Estado atiende a las necesidades de la ciudadanía. A través de ellas se ejecutan obras, se adquieren bienes y se contratan servicios esenciales para el desarrollo del país. Sin embargo, es un aspecto muy complejo, dado que se producen relaciones contractuales y hace que en muchas oportunidades surjan controversias cuya adecuada gestión resulta pues indispensable para poder garantizar la continuidad de los proyectos públicos, la correcta utilización de los recursos del Estado y la seguridad jurídica de las partes involucradas. En este contexto, la Ley de Contrataciones Públicas pues aspectos que son relacionados con los mecanismos de prevención y solución de controversias. Estos aspectos pues que son necesarios tomar en consideración y porque además es necesario fortalecer las instituciones como la conciliación, las juntas de prevención y resolución de disputas y el arbitraje, ¿no? Todo ello con el propósito de promover soluciones más oportunas y eficientes y especializadas. En este sentido, esta conferencia pues, ha sido organizada con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los participantes sobre el marco jurídico de estos mecanismos de solución de controversias con el Estado
que además busca analizar la normativa y promover el intercambio de experiencias, resolver inquietudes que contribuyen, pues, todo ello a una mejor aplicación de las herramientas en beneficio de la gestión pública y la ciudadanía. Siempre a través de nuestras actividades académicas buscamos reafirmar, pues, el compromiso institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder continuar promoviendo espacios de capacitación permanente que fortalezcan las competencias de los operadores del sistema de justicia. Y en esa oportunidad, pues, tenemos el privilegio, el honor de contar con la participación del doctor José Fernando Nacaya Vargas Machuca, que es un destacado abogado, árbitro especializado en temas de contrataciones públicas, es magíster, como dijo hace un momento Miguel, magíster en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, es conciliador extrajudicial, es un reconocido especialista con muchos años, más de 26 años, si no me equivoco, con experiencia profesional en arbitraje, en contratación pública y solución de controversias. ¿Qué más? Estamos frente a un maestro que nos va a brindar sus conocimientos y además también nos va, desde las prácticas, nos va a instruir para que nosotros podamos desempeñarnos de una mejor, de una manera más adecuada, con el ánimo, pues, de resolver las controversias que tengamos nosotros que atender. Muchísimas gracias, doctor, por su generosidad. Muchas gracias a todos los que se han conectado por compartir con nosotros esos momentos con ánimo de que puedan siempre, siempre adquirir conocimientos y mejorar sus experiencias laborales. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos con todos. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Seguidamente vamos a tener el gusto, pues, de presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Fernando Nacaya Vargas Machuca. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con maestría en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Arbitraje Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja de España, asociado principal senior y líder del área de arbitraje en Torres y Torres Lara, abogados. Se ha desempeñado en el sector público y privado, con más de 27 años de experiencia como abogado y árbitro en temas civiles, procesales, contractuales, administrativos, contrataciones con el Estado y comercial. Miembro del Consejo Superior del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y presidente del Tribunal de Ética de esta Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Inscrito en la nómina de árbitros especializada en contratación pública de SEAR de la Pontificia Universidad Católica, SEAR del Colegio de Abogados de Lima, Cámara de Comercio de las Américas del Perú, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, entre muchos otros. Ha publicado diversos artículos académicos y periodísticos, habiendo participado como expositor en eventos y capacitaciones en temas referidos al arbitraje y en contrataciones con el Estado y protección de datos personales. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Fernando Nacaya Vargas Machuca, quien nos estará tocando el tema solución de controversias con el Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Bienvenido, doctor Fernando. Muchas gracias, doctor Miguel Rojas, Alexandra. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Voy a comenzar me dan unos segundos para compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si lo pueden ver y que se vea completo, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Correcto, doctor, completo. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Justicia, al Centro de Educación por la gentil invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes y algo de lo que pueda tener de conocimiento y práctica en el tema, ¿no? Porque realmente recuerden que el derecho es una ciencia viva que conforme van evolucionando el contexto, también se va adaptando al mismo. Es más, hoy ya tenemos dentro de la realidad que no solamente se da en el arbitraje, sino en toda actividad jurídica y comercial, en la intervención de la IA. Entonces, y el derecho y el arbitraje, sobre todo, se tienen que ir adaptando a esto. Bueno, hoy día me toca un tema que considero yo es de suma importancia, porque es el tema de solución de controversias con el Estado en el marco de la nueva ley o la ley
General de Contratación Pública. Yo quisiera enfocar este tema básicamente en tres momentos. Sé que el que nos compete es el tercero, desde el perfeccionamiento del contrato, pero creo que hay que prestar atención también en lo que es previo al perfeccionamiento del contrato, durante el perfeccionamiento del contrato, y para esos dos temas tenemos específicamente, en primer lugar, cuando estamos en una controversia con la entidad respecto al proceso de selección, tenemos como mecanismo el recurso de apelación, ¿correcto? Luego, en ese interín que hay entre el otorgamiento de la buena pro y el perfeccionamiento del contrato, que como todos sabemos tenemos algunos días, puede darse también el tema de la nulidad del contrato. Y finalmente, una vez que se firme el contrato, ya tenemos lo que son propiamente los medios de solución de controversias que todos conocemos, ¿no? JPRD o J de Prevención y Resolución de Disputas, lo que es la conciliación, que en la ley ha tomado un mayor fortalecimiento, creo yo, el arbitraje y la gran novedad que viene a ser el arbitraje internacional cuando se prevean contratos estandarizados de ingeniería y construcción. ¿Ok? Vamos a hacer muy rápido, una pasada muy rápida, sobre todo por el primero, para efecto de que se pueda entender en qué consiste este recurso. Está corriendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Me Sí, confirma, doctor, por favor? correcto. Muchas gracias. Bueno, recurso de apelación. Me dirán, sí, doctor, pero eso, es claro, lo que pasa es que desde que uno se presenta a un concurso, adquiere, pues primero, saben, se registran como participantes, luego van como postores, cuando presentan su oferta, y ya como postores pueden ustedes tener distintas situaciones. Pueden ser descalificados, pueden quedar segundos, pueden quedar ganadores de la buena pro, etcétera. Durante todo ese periodo, hasta la suscripción del contrato, lo único que se puede interponer son recursos de apelación. ¿Correcto? Y estos recursos de apelación están destinados única y exclusivamente a quienes participaron en el proceso. ¿Ok? Es decir, resuelve las discrepancias que puede tener la entidad contratante y los participantes opostores, no terceros. Personas que no hayan sido participantes del proceso no tienen ningún derecho a reclamar en esta etapa. ¿Correcto? ¿Y qué pueden reclamar? Bueno, por ejemplo, no se puede impugnar las contrataciones que no están sujetas a procedimiento competitivo. Obvio. Si es una contratación, ¿y a qué se refieren con esto? Un poco lo que antes eran las contrataciones directas. ¿Correcto? Ahora le llaman contrataciones no sujetas a proceso competitivo, ni las actuaciones que se establecen en la ley en la ley y el reglamento. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos circunscribe esto? Nos circunscribe básicamente a que podamos impugnar únicamente los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento antes de la firma del contrato. ¿Correcto? No se puede impugnar, por ejemplo, ya dije yo, las actuaciones que establece el reglamento, como son las que están en la fase preparatorias. Nada de lo que sea la fase preparatoria se puede impugnar. Tampoco se puede impugnar las actuaciones y procesos de contratos menores, las bases, su integración, las actuaciones referidas al registro de participantes y las realizadas, por ejemplo, en la etapa de negociación y diálogo competitivo. Tampoco el puntaje en el factor de evaluación o de diseño arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Este, a ver, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los momentos en los cuales se puede interponer este recurso? Evidentemente, después de otorgar la buena pro. ¿Y cuáles son las impugnaciones que se dan después de otorgar la buena pro? Normalmente, los temas de calificación o descalificación. O sea, calificación me refiero a los temas de asignación de puntajes y descalificación me refiero a los temas, por ejemplo, cuando se establece que un postor no ha cumplido con cierto requisito y no pasa o no continúa con el proceso de evaluación. ¿No? También se puede apelar, por ejemplo, a la declaratoria de desierto eh, y la publicación de resultados de adjudicación solamente en los procesos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. ¿Correcto? ¿Qué plazos tenemos? Bueno, los plazos están en el artículo, ahí lo pueden ver en el 304.1 y 304.2, son 8 y 5 días, dependiendo de si es un proceso abreviado, proceso principal o inclusive un proceso de catálogo, un marco, está en el artículo, no me quiero detener mucho, por eso lo pueden leer, pero eso es básicamente lo que nosotros tenemos para lo que es el recurso de apelación. Ahora, yo sí quiero hacer un comentario muy breve a lo que es si es más factible ahora interponer un recurso de apelación bajo la ley 32069.
¿Y a qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que siempre se ha tenido como idea que el poner el requisito de garantía de 3% del valor estimado o valor referencial para poder apelar era como una suerte de barrera o impedimento. Eso lo contemplaba la ley 3225. Y efectivamente, o sea, creo que es bastante oneroso y muchos clientes en algunos casos lo pensaban 2 o 3 veces antes de apelar, porque evidentemente poner una garantía de 3% que se pierde en el caso que la apelación sea rechazada, sea desestimada, era un costo que el apelante debería asumir. Bueno, en principio, el texto original de la ley 32069 contemplaba una reducción bastante radical que nos llevaba a que el monto de garantía sea 0,5 del procedimiento de selección. Y en ningún caso decía, ese es el texto original, ojo, luego vamos a ver el texto actual, decía que podía ser a mayor a 50 OITs, salvo para las micro y pequeñas empresas cuyo límite era el 25%. Esto estaba en el numeral 73.2 del proyecto original de la ley. Bueno, creo que luego de muchos debates, incluso luego de una modificación que se da el 11 de diciembre del 2024, el texto queda como ustedes lo pueden ver en pantalla. ¿Cuál es el texto original? Se vuelve la fórmula del 3% como garantía del proceso de elección para interponer un recurso de apelación, pero sí se establece una diferenciación para lo que son las micro y pequeñas empresas. En ese caso, sí se acoge el texto que contemplaba el proyecto original de la ley 32069. ¿Y qué decía esto? Que la garantía va a ser de 0,5 hasta un límite que no exceda las 25 OITs. Ese es el requisito actual, con lo cual, para cerrar esa parte de apelación, vemos que ha habido un primer intento para bajarlo a 0,5 y luego, evidentemente, un análisis técnico de por qué no correspondía hacer ese cambio y solamente aplicarlo a lo que eran las micro y pequeñas empresas. Eh, ¿Por qué se ha hecho esto? Esto ya es una opinión muy personal. Eh, Evidentemente sí, en la práctica creo que ese 3% sí es algo por ejemplo, a una gran empresa tal vez no le cueste mucho asumir ese riesgo, pero a una pequeña, mediana empresa sí, ¿no? Entonces recuerden ustedes que las cuantías de estos procesos por lo general son bastante elevadas y un 3% estamos hablando de garantía de 40.000, 50.000, 200.000, dependiendo de la cuantía de la contratación. Entonces, bajarlo a 0,5 como regla general también podría crear una distorsión de respecto al recurso de apelación, porque antes que se pusiera esta garantía, la apelación se hacía un uso indiscriminado de ella. Y ustedes saben que uno de los efectos de la apelación es suspender el procedimiento de selección. Entonces, cualquiera apelaba, simplemente con el afán de en dilatar, entorpecer, obstruir la contratación porque no había sido beneficiado con la buena pro. Y bueno, esa es la razón o la ratio un poco de lo que justifica ese 3% como regla general y un trato diferenciado hacia las pequeñas y medianas empresas. Con eso cierro el tema de la apelación. La nulidad de contrato es mucho más sencillo, porque la nulidad de contrato es una norma que es similar a la anterior, es decir, a la 30225, que se puede declarar la nulidad de oficio en supuestos muy específicos que creo que son bastante obvios, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha firmado un contrato con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Ustedes me dirán, pero doctor, eso no puede darse porque, bueno, todos ustedes saben que hay un RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores. El Nacional de Proveedores te da la posibilidad de poder presentarte a la contratación pública y también tiene un registro de sancionados, ¿no? Que abarca a los inhabilitados y no un registro, pero sí hay una suerte de impedimento que se hace extensivo la sanción. Eh, Sucede que hay veces que las empresas pueden estar sancionadas en el interín entre que se han presentado a un proceso de selección y son adjudicados con la buena pro. Lo lógico es que si la empresa sucede esa situación, la empresa, por una propia práctica de vida, no debería firmar el contrato. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, o por desconocimiento, o por falta de asesoría, la empresa firma el contrato. Entonces, ahí se aplica, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver en el literal A, que dice proveedor, por firmar un contrato con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Y así, pues, se puede dar
casos cuando se encuentra en trámite un recurso de apelación. Todos sabemos que la apelación suspende el proceso de elección, es decir, no corren los plazos, no se pueden continuar con las siguientes etapas y los distintos supuestos. Pero estas son nulidades de oficio, ¿correcto? Y ahora sí entramos a lo que es propiamente el sentido de esta clase del día de hoy, ¿no? Que son los medios de solución de controversias desde el perfeccionamiento del contrato. A ver. El artículo 76.1, que he preferido ponerlo en pantalla para que quede claridad, establece que los medios de solución de controversias son cuatro. Primero la JPRD, lo que antes era la JRD. ¿Cuál es la novedad? Se le ha añadido la palabra prevención a lo que es ahora es JPRD. La conciliación, que como mencioné al comienzo, ha sido fortalecida. El arbitraje como mecanismo natural. Y la novedad viene a ser el literal D, otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones del presente ley y su reglamento. ¿Qué son estos contratos estandarizados de ingeniería y construcción internacional? Los contratos NEC, los contratos FIDIC, por ejemplo, donde te remiten fundamentalmente al arbitraje y al arbitraje internacional, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la 32.5, que no contemplaba el arbitraje internacional como un mecanismo de solución de controversias, en la 32.069 sí lo hace. La conciliación. Perfecto. La conciliación la tenemos regulada dentro del artículo 81 y 82. Y lo que establece la ley es que se puede pactar con un mecanismo previo al arbitraje. Cuando ustedes en su práctica profesional, como abogado, como parte, o como árbitros inclusive, ustedes podrán encontrarse muchas veces con cláusulas escalonadas. ¿Qué son las cláusulas escalonadas? Son cláusulas que atraviesen etapas precursorias para poder activar la etapa que queda a continuación. Recuerden ustedes que la Ley General de Contratación Pública te dice que las partes pueden someter sus controversias solucionar sus controversias vía conciliación y o arbitraje. Y por lo tanto se pueden conjugar o mezclar ambas. Es decir, dentro de un convenio o con una cláusula arbitral, poner la conciliación como etapa previa y el arbitraje como una etapa posterior, siempre y cuando la conciliación no haya dado resultado. ¿Qué cosas no se puede llevar a conciliación? Por ejemplo, no se puede llevar a conciliación la nulidad del contrato, ¿no? En los contratos menores, y esto es lo que yo les mencionaba, cómo se ha tratado de fortalecer, es obligatorio pactar la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Ya? Y también se estableció en algunos casos, como les decía, como requisito previo para poder pues, llevar luego al tema al arbitraje. ¿Correcto? Esta es una pequeña evolución histórica de cómo se ha manejado el arbitraje desde la ley 26850, que es una ley que en 1997 introdujo el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Es decir, recién a partir del año 97, el arbitraje comienza a tener una prevalencia en lo que es la contratación pública. ¿Ya? Esto se fue consolidando con las normas que se dieron hasta llegar a la 3225, que es el antecedente de la 32069. Entonces, que han consolidado el arbitraje como un mecanismo especializado y obligatorio para resolver disputas en contratación pública. La regulación, que lo vamos a ver más adelante, establece los tipos de arbitraje aplicables según la cuantía y la materia. Acá sí ha habido una novedad, y acá sí quisiera hacer un paréntesis, porque, a ver, en la 30.2.5 existía lo que nosotros conocíamos, lo que era el OCE, que ahora es el OS. Un cambio de letras, un cambio de orden de palabras, pero sí ha habido un cambio importante respecto a la función. Por ejemplo, en el OCE, el anterior, el antecesor del OS, sí tenía como función administrar arbitrajes. Y además de tener como función administrar arbitrajes, perdón, tenía como función llevar un registro de árbitros especializados en contratación pública. ¿Esto qué era? Era el famoso RNA, Registro Nacional de Árbitros. ¿Por qué digo que eso era? Porque con la ley actual, esa función ha dejado de estar a cargo del ahora OS.
esa función ha sido directamente delegada a las instituciones y centros de administración de resolución de disputas. Es decir, las instituciones encargadas, y luego voy a hacerles un comentario de un tema muy de actualidad, son las responsables de llevar este registro. Además, esas entidades tienen que estar inscritas en el regajo. El regajo es un registro que sí administra el OS y que te da la autorización para poder administrar estos procesos arbitrales donde interviene el Estado bajo el régimen general, ¿no? Y, por ejemplo, se ha dado también el tema del Pladicop. Pladicop viene a ser que era lo que se manejaba antes a nivel del OCE, integrado con otras plataformas públicas vinculadas a los procesos de contratación con el Estado. Esto le da una mayor trazabilidad y creemos nosotros, personalmente, un mayor control ético al sistema arbitral. Ahora, siempre, durante mucho tiempo ha habido un debate sobre dos aspectos relevantes en el arbitraje. El primero, sobre una falta de control o generalidad para operar como institución arbitral. Y lo comento porque, como ustedes han visto, ahora son las entidades arbitrales, instituciones arbitrales y centros de arbitraje los encargados de administrar estos arbitrajes como el Estado, de controlar la especialidad de sus árbitros, etcétera. Bueno, la ley de arbitraje solamente contempla que para funcionar como una institución arbitral tiene que ser persona jurídica con o sin fines de lucro. Nada más. Como ustedes comprenderán, esto ha abierto en los últimos años un gran mercado y se ha dado un crecimiento bastante considerable respecto a personas jurídicas con fines de lucro que se han constituido como instituciones arbitrales. Y esto ha generado actualmente una problemática porque se publicó hace unas semanas unos proyectos de directivas y de modificaciones de la ley en los cuales pues se contemplaba algunos aspectos como que hacer obligatorio que las instituciones eh, las asociaciones sin fines de lucro se conviertan en personas jurídicas con fines de lucro. Creo que eso quedó, por lo menos hasta ahora no ha habido mayor novedad, pero sí sería un tema un poco delicado, y estoy en un comentario bastante personal, porque muchos dicen que esa justificación radica en, por ejemplo, en que las personas con fines de lucro pagan impuestos, las asociaciones sin fines de lucro no pagan impuestos, y por lo tanto hay un trato diferenciado. Si uno recibe 100 y paga impuestos, solamente tiene para reinvertir 70, y si el otro recibe 100 y no paga impuestos, tiene para reinvertir 100. Suena bastante lógico, ¿no? Pero creo que se está viendo o se está dejando de ver un aspecto importante. Las con fines de lucro distribuyen utilidades. Las sin fines de lucro no pueden distribuir utilidades, lo tienen que reinvertir en su objeto social. Entonces, ahí se dan cuenta, por ejemplo, por qué la diferencia y bueno, ojalá que eso... Yo creo que hay mucho por mejorar en el sistema arbitral, pero el camino que se había tomado, y no quiero comentar más detalle porque simplemente fueron iniciativas, fue un camino no muy técnico, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis, es un comentario si desean luego, si nos sobra tiempo, al final les comento ya con algo más, porque es un tema muy de actualidad. Es más, el lunes hay una reunión con uno de los ministerios para poder tratar ese tema, ¿no? Ahora, como le mencioné, esta función que tenía el OCE antes, que está destinado a los centros e instituciones arbitrales que estén inscritas en el regajo, tienen que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, estar constituidas como personas jurídicas, es decir, cumpliendo lo que dice la ley de arbitraje. Contar con un código de ética y un reglamento interno, de acuerdo a los lineamientos que establece el OES. Contar con menos de no 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o junta de prevención de disputas. En el caso de instituciones arbitrales o centros de administración de resolución de disputas que recién hayan sido constituidas, el reglamento ha establecido una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Darles un plazo de adecuación para que puedan cumplir con los demás requisitos, menos el de la experiencia, obviamente, ¿no? Y para los casos que son superiores a 2000 UIT, la institución arbitral tiene que crear sistemas internacionales de gestión y de antisoborno. ¿Correcto? Acá estamos un poco a lo que son los tipos de arbitraje que vamos a ver cuando estamos frente al Estado. Ok. Para empezar, se pueden llevar los dos tipos de arbitraje, tanto el arbitraje ad hoc como el arbitraje institucional. El tipo de arbitraje siempre va a ser de derecho. Acá no cabe el arbitraje de conciencia.
y después, de acuerdo al origen de las partes, el arbitraje va a poder ser nacional o internacional. ¿Cuándo es internacional? En dos supuestos. Cuando el proveedor es extranjero y cuando el monto del contrato supere las 20.000 UITs. Miren ustedes, ¿ah? 20.000 UITs. ¿Cuánto es eso? Bueno, aproximadamente, variando, es unos 107 millones de soles, perdón. Y respecto al origen del convenio, sí, no quiero detenerme mucho porque ese es un tema más teórico. Mucha gente habla de que hay arbitraje forzoso. Yo creo que el arbitraje no puede ser forzoso, o sea, ni así sea testamentario, ni así sea societario o estatutario, y menos con el tema de la contratación pública, porque finalmente la voluntad de las partes está al momento de presentarse al proceso de selección. Si yo no quiero someterme a un arbitraje como vía de solución de controversias, simplemente me limito a contratar con el privado y no contrato con el Estado. Entonces, ahí hay una discrecionalidad, ahí hay una voluntad que expresan las partes que contratan con los contratistas. Por lo tanto, el término forzoso puede ser usado teóricamente, pero creo que en la práctica no existe esa definición para ese tipo de arbitrajes, ¿no? Seguramente algunos los pueden haber visto en sus clases en la universidad. Los tipos de arbitraje, como mencioné, pueden ser institucionales y ad hoc. ¿Cuál es el institucional? Es el preferente. Por eso la importancia de este comentario que les hice respecto a estas modificaciones que se buscaban dar. ¿Y por qué le digo que es preferente? Porque la propia ley lo establece, que en el caso que no se haya pactado en el convenio arbitral, va a ser un arbitraje institucional. ¿Y quiénes pueden administrar este arbitraje institucional? Solamente las instituciones registradas ante el regajo. ¿Cuándo puede ser ad hoc? Bueno, está muy limitado cuando el monto de las controversias no superen las 10 UITs. Es decir, 53, bueno, ya 55.000, perdón, ahí hay un error. Es 55.500, si no me equivoco, soles. Y ojo que antes el procedimiento de selección, el límite era cuando no supere los 5 millones. Miren ustedes cómo ha cambiado el criterio para establecer cuándo es un arbitraje ad hoc. Esto lo podemos encontrar en el artículo 84 del reglamento que recogía lo dispuesto en el decreto de urgencia 2020. Y la novedad está resaltada en rojo, ustedes lo podrán apreciar. Dice, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en que el monto de la controversia no supere las 10 UITs. En todos los demás casos será institucional. ¿Correcto? Voy a confirmar, perdónenme un instante. A ver. La OIT, como les dije, estaba en 5.500. Entonces, el 5.500 por 10 es el monto máximo que se puede tener para un arbitraje ad hoc. Acá sí hay una característica muy singular de lo que es la ley de contrataciones con el Estado, o la ley general de contratación pública, con lo que es la ley de arbitraje. En la ley de contrataciones con el Estado, contratación pública, te dice que el arbitraje puede ser resuelto por un tribunal arbitral o por un árbitro único. No hay novedad. Ante la duda o falta de acuerdo expreso, es resuelto por tribunal único. La diferencia que hay con la ley de arbitraje es que es al revés. En la ley de arbitraje te dice que ante la duda o falta es resuelto por tribunal arbitral conformado por 3 árbitros. Entonces vean simplemente, para efecto de que lo tengan presente, que la ley de contratación establece la regla inversa. ¿Correcto? ¿Qué condiciones debemos reunir para desempeñarnos como árbitros en un arbitraje con el Estado? En primer lugar, estar inscrito en una institución que esté registrada en el regajo. ¿Correcto? Ya, como les mencioné, se deja de lado el Registro Nacional de Árbitros, que es el famoso RNA. Ahora, ¿qué deben cumplir, por ejemplo, un árbitro para poder arbitrar en esto? Básicamente, formar parte de la nómina de esta institución que esté acreditada ante el OS, tener título profesional. Acuérdense ustedes que si bien es cierto, como regla general en la ley de arbitraje no se requiere ser abogado, en los casos que estamos en arbitraje de derecho sí, ¿no? Entonces, inclusive la ley establece como que una excepción expresa para los ingenieros. Entonces, que te dicen, los ingenieros también pueden ser árbitros o presidentes en caso no, perdón, presidente no, pero pueden ser parte de un tribunal en el caso de arbitrajes con el Estado.
¿no? El árbitro debe tener una experiencia no menor en el sector público en materia de contrataciones o en el sector privado como árbitro o secretario arbitral. ¿Existen impedimentos? Sí, existen impedimentos, están en el artículo 30 de la ley. Son muchos impedimentos, no me quiero retener en ellos, pero básicamente la línea general que siguen cada uno de ellos es que los impedimentos se aplican en función a la entidad donde tiene influencia la persona que ejerce un cargo. Por ejemplo, el presidente de la República, los ministros, no, incluso los congresistas, el presidente y el vicepresidente tienen un impedimento a nivel nacional. O sea, no pueden contratar con ninguno. Los demás funcionarios, tipo alcaldes, gobernadores, incluso ministros, pueden tener impedimentos a nivel sectorial. Los congresistas, por ejemplo, tienen impedimentos a nivel del Congreso. El ministro de Salud tendrá impedimentos respecto al Ministerio de Salud y así el alcalde de Arequipa respecto a Arequipa y así conforme ustedes vayan desarrollando. Se aplica a jueces, se aplica a fiscales, se aplica a autoridades de entidades públicas, a presidir directorios, etcétera. Estos impedimentos, jefe de RENIEC, jefe de la OMPE, de la SBS, etcétera, etcétera, ¿ya? Estos impedimentos además tienen una característica, que se hacen extensivos a los parientes en segundo grado de consanguinidad y afinidad, ¿correcto? Es decir, si hay si yo tengo un cargo, por ejemplo, digamos, de alcalde de Ica, y tanto mis parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir, los de mi esposa, están impedidos de contratar en el ámbito de la municipalidad de Ica, ¿correcto? Y también hay un impedimento para personas jurídicas. Si, por ejemplo, yo, en ese mismo ejemplo de alcalde de Ica, tengo una participación mayor al 30% de accionariado en esa persona jurídica está impedida de contratar con la municipalidad de Ica. Los invito a poder revisar, es el artículo 30 de la ley, son varios, va a poder encontrar un sinnúmero de situaciones de impedimento, pero es importante tenerlo en cuenta para efectos de no incurrir en un tipo de responsabilidad, porque evidentemente si uno contrata con el Estado estando impedido para hacerlo, lo que va a tener como consecuencia es un proceso sancionador. Y un proceso sancionador que es tan objetivo que van a ver si yo estaba impedido y si celebré el contrato. Las demás causas no van a importar. ¿Correcto? Entonces, ese artículo 30 es muy importante para que ustedes lo puedan ir revisando. Un aspecto importante en el arbitraje, y voy a correr un poco, porque ya estoy corriendo un poco, discúlpeme por hablar tan rápido, pero el tema es muy extenso. Un tema importante que sí se da en esta ley, por ejemplo, es el tratamiento de excepciones y objeciones que se pueden dar durante el arbitraje. Con esta ley ha quedado pues, expresamente señalado que las excepciones o objeciones cuya estimación, es decir, las que afecten el fondo de la controversia, tienen que ser resueltas al final de la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos. A ver, ¿cuándo termina la etapa postulatoria? Con la presentación de los escritos de fondo de las partes. ¿Cuáles son los escritos de fondo de las partes? La demanda y la contestación de demanda. Esos son los momentos, normalmente la excepción no la va a presentar el demandante, el demandante, la puede presentar el demandado, pero si el demandado va con una reconvención, que como ustedes saben es una contrademanda, podría también al momento de cobrarse el traslado plantear excepciones u objeciones a ciertos aspectos, tanto de la demanda como de la reconvención. Bueno, esas observaciones, objeciones que se dan en estos escritos postulatorios, tienen que ser resueltas las que afecten el trámite del arbitraje antes de fijar puntos controvertidos. ¿Y qué momento es ese en el arbitraje? Que fundamentalmente recibía la demanda, o sea, a ver, rápidamente, se instala el tribunal, se fijan las reglas, antes se estilaba hacer una audiencia de instalación en la cual se convocaban las partes, esa práctica ya no existe, ahora los tribunales ya directamente remiten un proyecto de reglas a las partes, donde las cuales las partes tienen 5 días, dependiendo de los tribunales, normalmente 5 o 10, para poder hacer modificaciones. Por ejemplo, no quiero 20 días para presentar la demanda, quiero 25, no quiero quiero que se notifique todo por correo electrónico, quiero a ver, ¿qué otro tipo
los plazos para alegatos, quiero que se cite a más de una audiencia. Ese tipo de cosas que se regulan en la regla del arbitraje, las partes tienen la oportunidad de contestarlas. Una vez que esas reglas quedan consensuadas y quedan en las reglas definitivas, comienza a correr los plazos para presentar y contestar demanda. ¿Correcto? Cerrada esa etapa, ya sea con reconvención, con traslado o sin ella, lo que corresponde es fijar puntos controvertidos. Se fijan cuáles son los puntos controvertidos, que a ver, acá también abro otro paréntesis para otro comentario. Eh, Cuando empecé la carrera, eso es hace bastante tiempo, había un debate sobre cómo se fijaban los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos se fijan, posición A, tomando en consideración lo que dice el demandante, lo que dice el demandado, se hace un análisis y una conjunción de los mismos y se establece cuál es el punto de discrepancia, o, lo cual es la práctica generalizada hasta el día de hoy, se recogen las pretensiones, tal cual están planteadas literalmente, sin ponerle una coma más ni una coma menos, y se transcriben tal cual en la resolución que los fija. ¿Por qué se hace de esta manera? Claro, muchos te podrán estar preguntando, lo lógico es lo primero, ¿no? Si uno dice que esto es blanco y el otro dice que es negro, entonces pongamos que la discrepancia radica en el color, para simplificar, para no demorarnos más en el ejemplo. En lugar de poner A dice que es blanco y B dice que es negro, que es lo que se hace. Se hace lo segundo y la justificación viene ¿por qué? Porque muchas veces en ese análisis o ese tratar de conjugar las dos posiciones y hacer un resumen de las mismas, se ha incurrido en observaciones incluso de las mismas partes. Entonces las mismas partes han dicho, no, yo no he pedido eso, no, yo no dije eso. Entonces para evitar ese problema es que se procede a este tema de puntos controvertidos. Bueno, no quiero tener más. Para poder seguir avanzando cuando hay estas excepciones u objeciones, lo que procede es que se resuelvan esas antes de la fijación de puntos controvertidos. Y además, la nueva normativa, o la normativa vigente, perdón, nueva ya no, porque está desde el año pasado, de abril, del 22 de abril del año pasado vigente, señala la obligación de los árbitros de verificar de oficio un pronunciamiento respecto a los plazos de caducidad antes de fijar puntos controvertidos. ¿Correcto? Un tema bastante interesante es respecto a la caducidad. Ustedes que saben cuáles son los efectos de la caducidad. Bueno, en la ley actual, el plazo de caducidad para controvertir, es decir, para llevar a conciliación o arbitraje una controversia, es de 30 días para temas, por ejemplo, nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción, conformidad de la prestación, valorización, enmetrados, liquidación de contrato. Y 30 días después de la entrega del bien, del entregable o la obra. Es decir, 30 días después de haber culminado el objeto principal del contrato. Esos son los dos plazos de caducidad generales que ya habían antes y que siguen existiendo ahora. Acá tenemos un comparativo, lo que decía la ley 325 con lo que dice la ley 32069. Lo he resaltado en rojo y esto lo vamos a compartir después de la clase de hoy, porque en el 84.5 sí trae algunas novedades que es, entiendo yo, una explicación más específica de lo que son esos plazos. Por ejemplo, te dice la entrega a los 30, dice como máximo a los 30 días hábiles siguientes de la entrega final de obra en caso de contrato de adquisición de bienes. O la presentación. Todo eso estaba en lo que ya dije anteriormente, ¿no? Solamente que te lo he dado para cada supuesto. Pero si hay uno que sí, a mí hasta ahora no lo he logrado entender muy bien, le soy bastante honesto, que es el referido en lo que está en el literal D que pueden ver en pantalla, que está en el artículo 84.6, y dice que estas excepciones para el inicio del cómputo del plazo de caducidad para iniciar el arbitraje, ¿no? Y dice, en las controversias referidas al pago final o prestaciones por pago de bienes y servicios, el plazo se computa desde la fecha en que se produce el pago final o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final o las prestaciones post-pago, que es materia de controversia. ¿Y por qué me llama la atención este literal? Porque hasta antes de este artículo, cuando uno tenía el derecho de cobro abierto casi indefinidamente. Es decir, si a mí me debían pagar lo que es producto de una factura que tenía un plazo
para pagar si no lo hacían, yo ese derecho no lo perdía. De esta lectura, de este literal, me parece que, mire, lo vuelvo a repetir, dice, en la controversia referida al pago final o prestaciones por pago de bienes, el plazo se computa de la fecha que se produce el pago final o el vencimiento del plazo para realizar el pago final. Es decir, si no me pagan, yo tengo esos 30 días de cómputo para que reclamar eso. No sé, hasta ahora, por práctica profesional, lo que he hecho yo como recomendación es, ¿para qué arriesgarme? Si tengo un cliente que viene con una controversia referida a un tema de pago final o prestaciones postpago, le digo que haga su arbitraje dentro de los 30 días. Y así me curo en salud, ¿no? Pero ahí tenemos además otros supuestos de excepción al cómputo de plazo de 30 días. ¿Y por qué excepción? Porque en esos casos que ustedes pueden ver en la pantalla, se van a computar desde el momento en que cada caso lo fije. Por ejemplo, en el tema de la vicios ocultos, que está en el literal E, dice que el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta 60 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. O sea, tenemos este plazo de 30 días, se computa a partir de la conformidad y hasta 60 días posteriores al vencimiento del plazo de la responsabilidad del contratista. ¿Correcto? Bueno, pero no quiero detenerme ahí, porque también es otro artículo que los invito a revisar. Sí es algo importante, porque siempre ha habido una discusión respecto a si los adicionales son o no arbitrables. Y creo que todos debemos saber, ya por práctica o por lo que lo hemos leído, de que los adicionales no son arbitrables, ¿verdad? ¿Y por qué no son arbitrables los adicionales? Porque implican el compromiso o fondos públicos. Acuérdense usted que estamos bajo el marco de la Ley General de Contratación Pública. ¿Y cuál era un requisito o una característica esencial? De que la adquisición de bienes, servicios u obras se realicen con fondos públicos. Entonces, ¿un adicional qué es? Un adicional es un trabajo no previsto dentro del proyecto original. Entonces, si yo llevo a arbitraje este adicional, estoy indirectamente afectando ese fondo público que estuvo destinado para este contrato. Esa es la razón más importante por la cual no son arbitrables. ¿Correcto? Pero qué cosa, pero ya bueno, ustedes dirán, pero doctor Acaya, ¿qué me está hablando? Eso todos lo sabemos. Correcto. Lo que ha dicho la ley es, por ejemplo, en el artículo 76.4, que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a junta de prevención de disputas o arbitraje. Es decir, una vez que las prestaciones adicionales ya son aprobadas, ya se incorporan al presupuesto. Y por lo tanto, al ya incorporarse al presupuesto, ya son parte de lo que se aplica como regla general para la solución de controversias. Espero que quede claro. En cambio, las que no son aprobadas siguen estando fuera. Y al seguir estando fuera, no pueden ser llevadas al arbitraje, pero sí pueden ser llevadas al Poder Judicial. ¿Sí? Otra novedad que podemos encontrar es, bueno, antes de esta novedad, sí quiero también hacer otro hincapié, porque creo que lo que uno va viviendo día a día es importante. Este, hace ya un poco más de un año, me tocó asumir la ejecución de un laudo en el cual el laudo había sido favorable al contratista y se le había otorgado el pago de una suma X de dinero por ampliación de plazo derivado de la demora de la entidad en aprobar o desaprobar el adicional. Es decir, presenta su expediente adicional, la entidad no se manifiesta dentro de los plazos previstos, esto genera que el contratista permanezca en la incertidumbre, finalmente el árbitro resolvió y le dio la razón al contratista. Se los comento porque sí hay a nivel de la sala comercial del Poder Judicial una tendencia a anular estos laudos. ¿Y por qué hay una tendencia a anular estos laudos? Porque dicen que yo, ojo, estoy comentando de manera general, no es que comparta ni que lo contradiga, tengo una posición, pero si me preguntan se la daré. ¿Qué dice la sala comercial? Dice que las ampliaciones de plazo derivadas de aprobación o desaprobación de adicionales sí están comprendidas dentro de la excepción de arbitrabilidad de la materia. Y porque tienen una vinculación directa con la adicional y por lo tanto no pueden ser materia de arbitraje. ¿Ok? Se los comento por poco para que lo tengan porque de verdad
Es un tema que recién se está marcando, bueno, no recién, hace algunos meses, un medio año, pero es una nueva, diría yo, un nuevo criterio que está un poco instaurándose en este tema de anulaciones de laudo y la relación sobre si es arbitrable, no la adicional, sino las ampliaciones de plazo vinculadas con los adicionales. Cierro el comentario. Este, ahora, una discusión o una problemática que siempre ha existido a nivel de arbitraje es la ejecución de los laudos. ¿Ok? En la ejecución de los laudos, señores, este, acá sí voy a dar una opinión personal. No es porque sea árbitro, no es porque sea presidente de un Consejo Superior de Arbitraje, porque también soy abogado y por lo tanto tengo el acercamiento del rol con la parte. Es más, mi primera experiencia con el arbitraje se da hace 18 años siendo abogado de una entidad pública, o sea, o casi procurador, como se podría llamar ahora, ¿no? Y me tocó defender al Estado en varios arbitrajes, porque era un proyecto grande, y sí soy testigo de las ventajas del arbitraje. O sea, el arbitraje me podrán decir mucho de que de repente el arbitraje es caro, pero también recuerden ustedes que existe el arbitraje popular, que precisamente lo maneja Arbitra Perú, que pertenece al Ministerio de Justicia. Y es un arbitraje que de verdad creo yo que es poco difundido a nivel de los árbitros e instituciones, pero que es un arbitraje muy importante y una vía muy interesante para poder resolver conflictos de repente de una cuantía que no sea de repente muy exagerada, o inclusive aún siendo una cantidad importante, si las partes lo establecen, poder someterse a este medio de solución de controversia. Tomen nota, o sea, Arbitra Perú, investiga un poco más, tiene su nómina de árbitro, tiene tarifas muy asequibles, sí está previsto para arbitrajes menores, es cierto, pero no impiden que puedan haber arbitrajes mayores. ¿Por qué hago esta reflexión? A ver, porque yo creo que el arbitraje nos permite a nosotros, partes, abogados, ir a un medio de solución de controversias que tiene dos ventajas. Y solo te voy a mencionar dos dentro de las muchas que hay. Uno es la especialidad. Cuando nosotros acudimos a un juez, acudimos con todo el respeto que los jueces me merecen, acudimos a un juez que ve de todo, ¿no? Ve de temas de sucesión, temas de patrimonio, temas de daños, de indemnización, de cumplimiento del contrato, y con ese abanico con todas las cosas que se pueden dar, etcétera, etcétera. Si yo tengo un contrato, por ejemplo, de una concesión eléctrica, ustedes creen que voy a poner en problemas al juez, ¿no? No, y seguramente es algo que no vea muy seguido. Entonces, y así podría yo buscar incluso temas más rebuscados. Entonces, ¿qué te da el arbitraje? La posibilidad de nombrar como árbitro a alguien que sea especialista en tu tema, ¿correcto? El árbitro, recuerden ustedes, no es un abogado de parte. El árbitro, uno no nombra a un árbitro para que el árbitro le termine dando la razón. Uno nombra a un árbitro para que el árbitro se desempeñe de manera independiente, imparcial, confiando en su experiencia y su conocimiento. ¿Correcto? O sea, uno deposita la confianza, es una piedra angular del arbitraje, en la persona que ha designado para que plantea las dos posiciones lo resuelva de la manera que considere la legal, la correcta. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿por qué lo digo? Porque el arbitraje sí es un mecanismo que descarga al Poder Judicial. Y acuérdense ustedes que la solución de controversias puede ser un obstáculo para el desarrollo social y económico de un país. Una controversia, mientras más tiempo se mantenga en litigio, más tiempo le va a requerir a las partes de recursos, de tiempo, recursos económicos. La controversia va a estar indefinida, con lo cual la situación jurídica, legal, no se va a resolver prontamente y eso definitivamente enrarece o entorpece lo que es en contexto el tema social y el tema económico, ¿correcto? Entonces, yo creo que el Estado debería ser el principal interesado en poder cumplir con los laudos, porque la eficacia y la eficiencia del arbitraje radica precisamente en que ese laudo que está en un papel se haga realidad. Por lo tanto,
de nada sirve tener una bonita sentencia judicial o un bonito laudo que es inejecutable, ¿no? Entonces, ¿qué establece la ley? Y volvemos al curso, discúlpenme el comentario. La ley establece específicamente en el numeral 84.10 que el pago del laudo arbitral es obligatorio. Miren, esta norma no existía anteriormente. Y el reglamento establece los mecanismos de pago y de exigencia. ¿Qué ha dicho el reglamento? En el artículo 344.3 dice que el pago reconocido al contratista, miren cómo ustedes se ponen, cómo se pone en el supuesto del contratista, ¿no? Dice el pago reconocido a las partes, el pago reconocido al Estado. Miren cómo la propia ley toma un sesgo, ¿no? Dice, el pago reconocido al contratista se realiza en la oportunidad que establezca el laudo. Si el laudo dice paga en 15 días, en 15 días. Y máximo con la liquidación o conclusión del contrato. Si es que esto no se ha dado, si es que el arbitraje no concluye con posterioridad a eso. Entonces, sí, por lo menos, a diferencia de la ley anterior, de la 3225, la 32069, sí establece de manera textual, expresa, esta obligación y el momento en el cual se puede realizar. Lo cual yo creo que es un primer paso importante. Lo que hay que comenzar a cambiar es un poco la cultura de cumplimiento, ¿no? De respeto a la ejecución de los laudos. Porque en eso basa el sistema. Con esto ya vamos un poco terminando. Quiero luego hacer un pequeño comentario general. Estas son novedades y lo he querido poner en esta diapositiva porque no existía anteriormente dentro de nuestro ordenamiento de lo que regía la contratación pública. En primer lugar, la elección de la entidad de la institución arbitral. Antes, no, tú podías poner en tu convenio, me quiero ir a la Cámara de Comercio de Lima, me quiero ir a la Católica, a Cajamarca, Colegio de Abogados, lo que ustedes quieran. Ahora se requiere que en las bases se ponga una lista de entidades, es decir, no está abierto, lo ponen entidades obviamente inscritas en el rebajo, y el postor ganador de la Buena Pro puede elegir de esas entidades o esas instituciones, perdón, la institución que va a resolver la controversia en caso se presente. Eso está regulado en el artículo 332 del reglamento y obviamente esa elección se da a la hora del perfeccionamiento del contrato. ¿Correcto? Otra novedad que sí es quienes arbitran conocerán el término tácticas de guerrilla. Bueno, esas tácticas de guerrilla son aquellas acciones que son ejecutadas dentro de un arbitraje para dilatarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la práctica más común? Nombrar un árbitro que sabemos que va a ser recusado, nombrar a otro que, por ejemplo, renuncia, nombrar a otro que estoy hablando de la misma parte del mismo caso, ¿ah? Nombro uno que está, digamos, contaminado, impedido, entonces la otra parte lo va a recusar porque es amigo, porque es pariente, porque ha trabajado o lo que sea. Ya lo recusa. Nombro otro y ese otro renuncia. Nombro otro, nuevamente impedido, y obviamente da lugar a otra recusación. Entonces, para evitar eso, el artículo 340.7 pone un límite a las recusaciones que sean infundadas, ¿correcto? Es decir, si una parte, en una maniobra, tratar de dilatar la constitución del tribunal, sobre todo, recurre en recusaciones continuas, pero en todas infundadas, pierde el derecho a recusar. Máximo puede ser hasta 3 recusaciones infundadas. Obviamente no entran dentro de estas recusaciones las que son declaradas fundadas, ¿no? Otra novedad la tenemos en el artículo 342, que es el abandono. Esto es totalmente nuevo, esto no existía, no había antecedente. Había antecedente en el decreto de urgencia 2020, que es un decreto de urgencia que se dio a raíz del COVID, que modificaba la norma general, pero esto ya ha sido incorporado dentro de la normativa especial de contratación pública. Acuérdense que tenemos dos niveles de normativa. La ley de arbitraje, que es la normativa general, y la ley general de contratación pública, que es la normativa especial. En nuestro caso, se va a aplicar primero por un criterio de especialidad la especial sobre la general. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay abandono a los 4 meses. El abandono se puede dictar de oficio o pedir parte. Y las reconvenciones, que son las contrademandas, se van a tratar por separado. ¿Correcto? Es decir, el abandono de las pretensiones del proceso principal o la demanda, por llamarlo de esta manera, no van a afectar si es que hubieran reconvenciones dentro del proceso. ¿Ya? Y después, el arbitraje de emergencia. ¿Qué es el arbitraje de emergencia? A quienes no lo conocen, haré una breve descripción. Es lo que vendría a ser una medida cautelar fuera de proceso a nivel judicial. Todos sabemos que antes de instaurar un proceso,
podemos irnos ante el juez, pedirle que trabe la medida cautelar fuera de proceso y luego, una vez que ejecuta la medida, iniciar el proceso judicial. El arbitraje de emergencia es lo mismo, pero a nivel arbitral. Es decir, yo puedo acudir ante un árbitro o a pedirle a una institución que nombre un árbitro, porque no existe arbitraje de emergencia en los arbitrajes ad hoc, ojo, solamente en las instituciones arbitrales, siempre que su reglamento lo contemple, o sea, tiene que estar en su reglamento, y siempre que esté previsto en el reglamento, en el convenio arbitral, ¿correcto? Entonces, ¿y qué consiste nuevamente el arbitraje de emergencia? Ir ante esta institución, pedirle que nombre un árbitro de emergencia, este árbitro de emergencia, se constituye únicamente para atender el pedido, que normalmente son pedidos cautelares, ¿ya? Esto tiene su origen internacionalmente, si no me equivoco. Ay, bueno, eso se lo alcanzo luego, porque esta idea de arbitraje de emergencia surge en el arbitraje internacional como antecedente, ¿correcto? Esas son las principales novedades. Ahora, finalmente les mencioné, porque ustedes dirán, doctor, ha hablado de arbitraje, habla de conciliación, hasta ahora no habla de JPRD. Bueno, la JPRD lo que he dejado al final, porque la JPRD, para empezar, bueno, está regulada por esta directiva, la 0225, tiene una función muy específica. Antes de la JPRD o JRD, que es su antecedente, lo que sucedía es que ante una controversia las partes se iban a arbitraje. Y al irse a arbitraje, esto impedía o suspendía la ejecución del contrato, con la afectación que eso implicaba para ambas partes. El Estado dejaba de ver los avances en la obra o el objeto que estaba contratando y el contratista dejaba de recibir los montos que eso daba lugar por tener una disputa de por medio. Bueno, la JPRD, en primer lugar, está basada en lo que son las Deep Wars internacionales, que son mecanismos alternativos, que es otro mecanismo alternativo de solución de controversias, y que consiste en un comité técnico que en el Perú se llama adjudicadores. Esos adjudicadores tienen como función resolver los aspectos técnicos, no legales, ojo, técnicos, y que esas decisiones son de obligatorio cumplimiento para las partes. O sea, la JPRD está pensado fundamentalmente y antes se aplicaba exclusivamente a lo que eran contratos de obra. Entonces, si había una disputa respecto a un tema específico del expediente técnico o de la ejecución del contrato, venía esta junta de adjudicadores o el adjudicador, que son personas que están en constante contacto con las partes y con la obra, tienen una obligación de hacer visitas, atender los pedidos de las partes, etcétera. Y se le puede pedir opiniones y recomendaciones, ¿ya? Pero estas decisiones ante disputas eran de obligatorio cumplimiento. Eso no significa que las partes no puedan esto llevarlo luego a un arbitraje. Sí, culminada la obra, siempre y cuando, ojo, de recibida la opinión del adjudicador, dejen constancia de su desavenencia con la misma, y una vez culminada la obra, podían llevar eso que ellos reclamaron al arbitraje para que se revise. ¿Qué se logró? Que la obra no se paralizara, ¿correcto? ¿Qué cosa permite? Que eso pueda ser revisado vía arbitraje. Esta JPRD, decía yo hace un rato, de que era exclusivo para contratos de obra, porque así ha sido hasta el 2024. A partir del 2024 ya se aplica a los contratos de suministro. ¿Y cuál es el rango para aplicar estas JPRDs? Ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, para obras menores a 5 millones de soles está prohibida la JPRD. Para contratos entre 5 millones de soles y 10 millones de soles es facultativa. Estamos hablando siempre en obras. Y para contratos mayores a 10 millones de soles, la JPRD es obligatoria. ¿Correcto? Ahí en esa pirámide ustedes pueden apreciar cuándo no se puede, cuándo se puede optar y cuándo es obligatorio pactar, establecer una JPRD dentro de mi contrato. Y suministros, que es la novedad que se presenta con esta ley, ha establecido que en los contratos mayores a 10 millones de soles es facultativo en el tema de suministro de bienes. ¿Correcto? Esta es una estadística de la Católica al año pasado, cerrando el 2025, y con lo cual está pendiente de actualizar, pero es solamente a nivel de ejemplo. La Católica en la actualidad es el centro que más JPRD maneja en el Perú. ¿Ya? Se ha especializado un poco en ello.
por ejemplo, al fin del 2025 tenía en trámite un 51,75% de JPRDs, tenía archivadas 47,37% y suspendidas 0,88%. Estas JPRDs, JRD dice porque así se denominaba antes, de acuerdo a sus entidades se podía dividir de la siguiente manera. En entidades con alcance local eran 9,6, con alcance regional eran 26,3, con alcance nacional el 33,3 y con entidades con alcance en Lima el 14%. Eso es un poco para que puedan ustedes ver cómo la Católica cuál era la estadística, o en todo caso el margen de JPRS en trámites, archivadas, suspendidas y de acuerdo a entidades, de acuerdo al alcance. Ahora quiero ver, para finalizar, quisiera acabar en 15 minutos para ver si hay algunas preguntas, algunas estadísticas que creo que es bastante importante. La conciliación, yo por experiencia, les voy a ser bastante honesto, yo no veía en la conciliación como algo algo muy viable, porque en mi experiencia, cada vez que he ido a conciliar con algún procurador por los temas de responsabilidad funcional, los procuradores tratan de no, si es que no tienen un documento explícito en el cual le digan y le autoricen a hacer la conciliación, que el procurador no conciliaba, ¿no? Pese a que la ley establece como una obligación el conciliar si es que la evaluación del caso te da como pronóstico el que el arbitraje lo puedas perder. Pero les soy honesto, de verdad, en mi caso, solamente he conciliado con salud varias veces, pero sí veo una tendencia hacia una mayor apertura hacia la conciliación. Y creo que esta estadística lo demuestra. Ustedes pueden ver cuál es, de acuerdo al porcentaje de acuerdo, cuáles son las regiones con más actas que se hayan firmado. No están en orden, es cierto. Por ejemplo, ustedes pueden ver que Cusco tiene 249 actas, de las cuales un 83,90% han sido conciliadas con acuerdo total o parcial. Recuerden ustedes también que el acuerdo puede ser sobre todo lo que es materia de conciliación o sobre parte. Y cuando esa parte que no es conciliada, sí se puede ir a arbitraje. Tenemos, por ejemplo, a Ancash con un total de 100% de actas. Es decir, podemos tener una ratio, como ustedes podrán ver, dependiendo del número de casos, que va, por lo visto, sobre el 80%. Dirán, doctor, pero no está Lima ahí. Bueno, Lima está dentro de la estadística de las regiones con mayor tasa de conciliación sin acuerdo. Y ahí puede entrar lo que yo les decía. O sea, como ustedes podrán ver, actas sin acuerdo tenemos el 249 de un total de 414 actas. Entonces tenemos un 60,10% de actas que no son conciliadas. Arequipa, Tacna, Callao. Bueno, Callao es casi Lima, ¿no? Bueno, usted tiene un 20% Callao y La Valleca un 19%. Pero lo interesante de estos señores y damas y caballeros es de que sí hay una ratio actualmente de un porcentaje, o sea, así sea menor, así sea un 19 o 20% de actas que se están conciliando. Y en otras regiones, como pueden ver, llega hasta el 100% o 98%, lo cual creo yo que es un avance para lo que es el sistema conciliatorio en lo que es contratación pública. En lo que es arbitrajes, vamos terminando con ello. eh, Tenemos básicamente que son los contratistas quienes han iniciado, esta es una estadística también obtenida del OCE, ojo, hago el hincapié, que como pueden ver en la nota de la diapositiva, es una estadística a noviembre de 2025, y es que no es que el OCE vaya, o ese, perdón, no vaya actualizando semanalmente o mensualmente, lo hace por periodos, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, pero esa ratio no va a variar, o sea, lo que tenemos es arbitraje iniciado por contratistas, siempre va, digamos, casi cuadriplicar o duplicar lo que es los arbitrajes iniciados por la entidad. ¿Correcto? Y los arbitrajes iniciados de manera mixta, es decir, con demanda y reconvención, son solamente el 48 que representa el 0,90%. Respecto al origen del objeto del contrato, lo que podemos apreciar es obras, supera en tema, lidera, mejor dicho, la estadística en lo que son, los sigue a continuación servicios, luego bienes y finalmente consultoría de obras. Estos son bueno, son los 4 rubros en los cuales contrata el Estado, ¿no? Pero podemos ver que obras siempre va a estar, por el tipo de complejidad, siempre va a estar lo que no va a tener más casos de arbitraje.
Esos son un porcentaje también en lo que refiere a lo que es arbitraje institucional, de lo que es el arbitraje DOC. Vemos una clara predominancia del arbitraje institucional, que creo que inclusive se va a ir incrementando a raíz de bajarse este nivel de 10 millones a 55.500 soles. Estos son laudos emitidos por la región. Como ustedes pueden apreciar ahí, Lima lidera ampliamente con 3.094 casos, los laudos provenientes de la región, o sea, las regiones donde más entidades involucradas hay. Obviamente, Lima, al concentrar la mayor parte de instituciones, presenta esa cantidad de casos. Luego podemos ver, por ejemplo, Arequipa tiene 330 casos, y de ahí lo sigue Cusco, si Cusco con 286, y bueno, luego es una estadística un poco para que los puedan ustedes ver cómo es la distribución de arbitrajes y laudos referido a cada región. Con esto voy terminando antes de hacer mi comentario final. En la práctica, ¿cuáles son las controversias más recurrentes a nivel de contrataciones con el Estado? Las ampliaciones de plazo, la liquidación de contrato, los plazos de ejecución, las penalidades y sobre todo la resolución del contrato. Esos son los temas más recurrentes y que pueden llevar incluso a reclamaciones accesorias, ¿no? Ahora, ya con eso termino y sí quiero hacer el último comentario antes de las preguntas para realizar el chat respecto a hay que tener en cuenta, porque si hay una suerte de no llamemos desequilibrio, llamemos a ver, un camino más largo para que las entidades puedan participar en un arbitraje. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que las entidades ejercen su defensa a través de las procuradurías, y las procuradurías son eh, oficina que no están dentro del ministerio o dentro de la entidad, perdón. Estaba recordando mi paso por por el Estado. Eh, Entonces, ¿qué requiere un procurador para defender a- al Estado? En primer lugar, ponerse en contacto con la entidad que está representando para que la entidad le alcance la información. En ese momento, ¿qué hace la entidad? Usted sabe que la entidad no es que tenga la información a la mano, va a llegar a la alta dirección seguramente se lo va a pasar a oficina de asesoría jurídica, la oficina de asesoría jurídica como que tampoco ha visto el contrato de sí ni lo tiene a la mano, se lo va a pasar a la oficina de administración, a la OGA, y finalmente la OGA lo derivará al área usuaria, que fue la que manejó el contrato, la que se vio beneficiada con el contrato, etcétera, y esa última instancia es la que va a proporcionar la información en el mismo sentido que se los he manifestado en este momento. Es decir, área usuaria, administración, asesoría jurídica, alta dirección, procuraduría. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que siempre debemos tener en cuenta, sobre todo cuando fijemos las reglas en un arbitraje. O sea, el particular, por una organización más simple de repente o más puntual, tiene mayor acceso y mayor facilidad a su documentación. Las entidades públicas, por lo general, no. Y eso que estoy hablando de repente, poniendo un ejemplo de Lima, porque si estamos hablando de repente de un tema de provincia, puede ser hasta un poco más complejo. Entonces, lo que sí quiero tener, que se tenga presente que en un arbitraje de contratación pública siempre es importante establecer condiciones para que ambas partes cuenten con los mismos mecanismos y posibilidades para ejercer su mayor defensa. En este caso, este comentario va para efecto de que las entidades, por ejemplo, puedan establecerse plazos prudenciales para que la entidad pueda cumplir con todo este flujo interno para adquirir información para que pueda luego ser procesada y presentada ante el tribunal arbitral. O, por ejemplo, instituciones, y esto es otro caso real, en casos que te toque una municipalidad, digo, algún centro poblado, ¿no? Que de repente no haya un fácil acceso a audiencias virtuales como se maneja el día de hoy. Entonces, esas son condiciones que a los abogados y a los árbitros sobre todo se tienen que tener en consideración porque no es que el arbitraje sea plano, llano, todo por igual, no. El arbitraje hay que velar siempre por que las actuaciones se puedan llevar con la mayor transparencia, con la mayor ética posible
y siempre cuidando que ambas partes cuenten con las mismas condiciones, que no es lo mismo que fijar los mismos plazos, ¿ah? Es fijar las mismas condiciones para que puedan ejercer su defensa de la manera correcta. Yo con eso, permíteme ver si hay preguntas, no sé, Alessandra. Doctor Fernando, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy placentero estar esta tarde con usted y con esta ponencia muy grata. Sí, ya tenemos algunas y varios cuestionamientos de nuestros participantes que quisiéramos hacérsela llegar. Nos Claro, hablan, ¿nos podría mencionar cuál es su postura sobre el criterio de anulaciones de laudo? sí, claro, claro que sí. Le agradezco la pregunta, no sé quién haya sido. Eh, a ver, todos sabemos que el arbitraje es instancia única. Así lo establece la ley. Es decir, a diferencia de un proceso judicial, el arbitraje no está sujeto a una revisión por parte del Poder Judicial. Entonces, el recurso de anulación no es un recurso de apelación. El recurso de anulación faculta a que el Poder Judicial pueda hacer unas revisiones de forma, de acuerdo a los 6 supuestos que están, no tengo la ley a la mano, pero los supuestos que están contemplados en la ley, que son básicamente supuestos de indebida constitución del tribunal o el cajón desastre cuando se ha arbitrado sobre una materia no arbitrable, eso puede ser incluso declarado de oficio por la sala, o cuando, por ejemplo, alguna parte no ha hecho hacer se ha visto impedida de ejercer su derecho al debido proceso dentro del arbitraje. Esos temas de forma sí son susceptibles de ser revisados y anulados por el Poder Judicial. Pero ¿qué sucede? Sucede que las partes muchas veces recurren a la indebida motivación o la falta de motivación para pretender anular un laudo. Y dentro de esa indebida motivación disfrazan argumentos contra el fondo, contra la decisión del tribunal. Esa decisión no es revisable por el judicial. El Poder Judicial, la sala, como comenté, acá hay una interesante discusión entre dos reconocidos juristas, el doctor Fernando Canto Arias y el doctor Enrique Palacios, ¿no? El primero mantiene la independencia total del arbitraje como una institución con características, principios propios, y el segundo, como procesalista experto que es, mantiene lo transversal de los principios procesales del proceso judicial, ¿no? Este, Yendo hacia lo que es los recursos de anulación, yo creo que el Poder Judicial tiene esa posibilidad de anular laudos, pero no tiene la posibilidad de poder, vía anulación, revisar ni siquiera la fundamentación. Lo único que pueden revisar es que esa fundamentación, o sea, no es que le guste, que sea lógica. Si esa fundamentación tiene una lógica, aun cuando la parte o la sala no lo comparta, ese laudo no debería ser anulado. Entonces, pero la anulación va por el lado, no sé si responde a la pregunta, básicamente a tema de forma, no a tema de fondo. Incurrir en un tema de fondo sería incumplir inclusive lo que dice la ley. La ley expresamente dice que no se puede hacer efectivamente eso. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. También nos hacen una consulta, considerando las innovaciones introducidas en esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿cuáles son con los principales cambios en los mecanismos de solución de controversias respecto al régimen anterior y cómo contribuyen y garantizan una mayor seguridad jurídica para las entidades públicas y también para los contratistas? Los principales cambios, que como lo mencioné, está en el abandono, está en la posibilidad de elegir la entidad por parte del contratista que ganó la buena pro, está en límite de recusaciones, está en esta función que deja el OCE, que la deriva hacia las instituciones privadas, ¿no? Está en incluir, por ejemplo, el tema de la JPRD para contratos de suministro mayores a 10 millones. Antes no existía esa opción. Está en incorporar al arbitraje internacional. Claro que el límite es bastante alto, ¿no? Contrato de 107 millones de soles y cuando el proveedor es extranjero. Pero antes ni siquiera existía esa posibilidad. Sí creo yo que eh, el cambio, mm, a ver, importante está en esta delegación de responsabilidades que estamos dando a las instituciones privadas, porque se mantiene después, el resto se mantiene. Garantías, yo creo que más bien
hemos pasado por unas semanas un poco de inestabilidad a nivel, no sé, a nivel arbitral. Quienes habla el lunes va a tener que ir el lunes como parte de una comitiva de cámaras regionales. Tenemos cita con el ministro y para tratar esta problemática, porque precisamente lo que hay que buscar es fortalecer el arbitraje, ¿no? Y no tratar de debilitarlo. Claro, doctor, muchísimas gracias. Y ya un poco también finalizando este tema de preguntas. Desde la experiencia comparada, ¿qué buenas prácticas internacionales podría incorporarse en nuestro sistema peruano para hacer más eficientes estos mecanismos de solución de controversias con respecto a las contrataciones públicas? Ya, qué buena pregunta, le agradezco. Mira, a ver, nosotros, antes de responder, nosotros como Perú, como país, como sistema arbitral, como árbitros, somos reconocidos a nivel internacional como uno de los países con mejor práctica y experiencia a nivel arbitral. Esto no ha sido gratis. Esto ha sido porque la ley de contrataciones con el Estado nos obliga a ir a arbitraje. Los demás países no tienen esa obligación. Entonces, como el Estado es el principal, la principal fuente de contratos de obras, bienes y servicios, evidentemente ya ha habido un desarrollo del arbitraje enorme. Ahora, ¿qué prácticas? Por ejemplo, AmCham. AmCham no está en el regajo. O sea, AmCham no entra en arbitraje de contratación pública, pero ellos han incorporado el escrutinio del laudo, cosa que la Cámara de Comercio de Lima ya lo ha incluido, pero de manera opcional. Todavía no está de manera obligatoria. ¿Qué es el escrutinio del laudo? Es la posibilidad de que la institución revise el laudo, revise que sea un laudo que cumpla con los estándares mínimos para precisamente evitar anulaciones a futuro. Entonces, ¿qué obligación tiene eso? El árbitro, el tribunal, presenta su laudo ante la institución que administra el arbitraje. La institución tiene unos profesionales encargados de revisar, no el caso, no de resolver, no de cambiar la idea ni la decisión del tribunal, pero sí de revisar la logicidad, la redacción, la coherencia de ese laudo. Y eso es una práctica internacional que ya se aplica en las principales cortes, que recién se está implementando en el Perú, ¿no? Yo creo que otro tema que podría servir mucho es el tema de la transparencia en la designación o elección de árbitros, sobre todo cuando se hace de manera residual, ¿no? Cuando las partes no designan y es la propia institución la que tiene que designar por falta de acuerdo, esa elección tendría que ser hecha de una manera bastante transparente para evitar posibles subjetividades al momento de constituir, ¿no? Y yo creo que actualmente hay a ver, cierro con esto, cuando uno lo nombran árbitro, lo nombran por su capacidad, por su experiencia y por su conocimiento. Yo el otro día conversando con miembros del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, me dijeron que ellos tienen ahorita una nueva inquietud respecto a poder abrir este horizonte de arbitrajes para hacer que los árbitros puedan tener mayor cantidad de casos, no un grupo específico, sino los árbitros de su nómina. ¿Por qué? Porque es un poco, según pues, comentaron, ilógico que un árbitro pueda tener 100 casos, ¿no? Es casi humanamente imposible que una persona pueda resolver 100 casos solo, ¿no? Entonces, lo que están buscando ellos es que eso se corrija. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy certera su respuesta. Y a un tanto concatenando esta respuesta con la participación también de todo el público que hoy día nos acompaña. Eh, Desde su experiencia profesional, ¿qué recomendaciones podría brindar a estos profesionales del derecho o a futuros conciliadores, árbitros que desean especializarse en la resolución de controversias derivadas pues, de estas contrataciones públicas del Estado? Te agradezco, Miguel. Bueno, a ver, a quienes me quieran seguir por LinkedIn, yo acabo de publicar ayer, justo acabo de terminar un curso de especialización en temas portuarios, en temas de gestión portuaria. ¿Y por qué lo digo? Pues yo creo que nosotros siempre estamos aprendiendo. O sea, yo ya tengo algunos años viendo arbitraje
Este, creo que la especialización es muy importante. Creo que los cursos que se puedan, acuérdense ustedes que para ser árbitro de contratación pública tienen que tener 3 especialidades, y eso se me pasó a decirlo. Tienen que tener, depende del centro, entre 120 o 240 horas de especialización en derecho administrativo, en arbitraje y en contratación pública. Yo sé que el ministerio en algunos casos ha hecho estos cursos, hay universidades que los hacen, etcétera. Esos 3 cursos, si alguno de los presentes quiere ser árbitro en temas de contratación pública, tiene que llevar esos cursos y mantenerse actualizado, como primera recomendación. La segunda recomendación, que creo yo ya es un poco más ético, como mencionaste al principio, yo soy presidente del Tribunal de Ética de Cajamarca, y en algunos casos se me han invitado a hablar sobre ética. Este, si bien el arbitraje, no vamos a tapar el sol con un dedo, es una fuente de ingresos para los abogados que son árbitros, ¿correcto? Tiene que verse siempre como una parte del servicio que brindamos. Y el servicio que brindamos es mucho más importante de la función económica que se tiene, ¿correcto? Este, porque, a ver, estamos sustituyéndonos en ese rol que tiene el Estado de manera. Acuérdense ustedes, haciendo un poco de historia, que el arbitraje nace de manera natural en la historia del hombre. O sea, cuando las sociedades se comienzan a constituir, primero recurren al jefe de la tribu, después comienzan a recurrir al rey, al señor feudal, ¿no? O sea, habían, y era, incluso en la misma Biblia, hay un ejemplo cuando, no voy a meter a religión, pero en la misma Biblia hay un ejemplo que se le lleva a un bebé que dos damas estaban peleando, y el rey dice, bueno, partan al bebé por la mitad, en la mitad cada uno, y una de ellas dice, no. Entonces el rey dice, no, ella es la verdadera madre, dísenlo a ella. O sea, ahí se dan cuenta cómo el arbitraje existe desde siempre. Es un orden natural. ¿Por qué? Porque antes era la autocomposición, o sea, nos agarrábamos a golpes y el que ganaba, en época de la prehistoria, era el que hacía prevalecer su derecho. Entró el arbitraje, pero luego vino el Estado, y con la organización del Estado vino el monopolio de la administración de justicia, y el arbitraje se fue relegando, ¿verdad? Entonces, ahora el arbitraje vuelve a resurgir, y vuelve a resurgir como una condición nata de lo que es todos los problemas que puede tener el Poder Judicial. Yo he sido parte del Poder Judicial, quien les habla ha trabajado en el sector público, en el Poder Judicial y en el sector privado, o sea, tengo las 3 visiones. Entonces, yo creo que la especialidad en este tema no debe verse como una rama del derecho importante, muy, muy importante, que brinda un servicio que obviamente, como todo servicio, genera una retribución, y que sobre todo, todos en el arbitraje sabemos quiénes somos. ¿Ok? Entonces, todos en el arbitraje saben si un árbitro trabaja, si un árbitro trabaja mucho, si otro árbitro no trabaja tanto, o si es, como existe en el derecho laboral, pro empresario o pro trabajador. En el arbitraje también hay pro contratista y pro Estado, porque es natural tener sesgos. O sea, los sesgos se tienen de manera natural por experiencia, por conocimiento, por opiniones, pero siempre manteniendo una imparcialidad y una independencia. Eso es lo que a nosotros nos va a dar prestigio. Acuérdense que el prestigio, y con esto termino, Miguel, demora la vida en que uno ganarse un prestigio, pero lo puedes perder en segundos. Y tu carrera, nosotros como abogados, como profesionales, el prestigio es lo que nos respalda. Entonces, si no tenemos prestigio, y si en un momento llega un prestigio, decidimos tomar una mala decisión, de verdad, lo que les puedo recomendar es tratar de seguir esto, ¿no? El arbitraje se tiene que ejercer con ética, con disciplina, siendo consciente de nuestras limitaciones. Tampoco vamos a aceptar un caso del cual no sabemos. O sea, si a mí me ponen un caso de derecho aeronáutico, definitivamente no lo voy a tomar porque no manejo derecho aeronáutico. Si me ponen uno de contrataciones, lo tomaré porque entiendo que dentro de mi conocimiento puedo resolverlo. Pero eso es el consejo que le haría, que se preparen, que estén en continuo abiertos a llevar estos cursos, como les mencioné al principio, que yo acabo de hacer uno, y porque creo que el arbitraje marítimo y portuario es algo que se viene en el futuro, les adelanto. Entonces, es un tema que podrían ir indagando, podrían ir investigando. Entonces, nada, es eso, y siempre mantener un tema ético basado en la construcción del prestigio de cada uno de los profesionales que nos acompaña hoy día. Muy agradecido, doctor Fernando, por esta respuesta a estas interrogantes. Agradecer también a nuestros participantes. Lamentablemente, el tiempo nos es un poco adversos, pero sin embargo, siempre grato de poder estar con usted en este tipo de eventos. Seguidamente vamos a tener las palabras, pues, de agradecimiento
de parte de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alessandra Falledo Valverde. Ah, sí, por acá. ¿Qué tal, doctor? De verdad, felicitaciones, excelente, siempre súper didáctico. Muchas gracias. Hay muchas interrogantes. Eso quiere decir que los ha motivado por saber más, por enterarse más de un tema que es tan necesario para toda persona de derecho, saber, necesita conocer. Y es que esta es una actividad, la contratación pública, como dije hace un rato, es una actividad estratégica, ¿no? Para los fines del Estado. Por eso que es importantísimo que nosotros tengamos ese compromiso como profesionales de estudiar, de enterarnos, siempre de actualizarnos. Como usted bien ha dicho, es necesario que nosotros siempre estemos actualizándonos y eso es fundamental para todo profesional que se entiende que en un mercado competitivo piensa desenvolverse y eso es necesario para que podamos brindar también un servicio eficiente, adecuado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a nombre del Centro de Estudio de la Escuela Nacional de Conciliación. Siempre lo consideramos como parte de la casa porque también es parte de nuestro staff de capacitadores, profesores de nuestro curso de formación de árbitros y definitivamente nosotros estamos muy orgullosos de contar con usted como docente y siempre pues para nosotros es un maestro en temas de arbitraje. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos que nos han acompañado y bueno, siempre nos vemos los jueves. Así que Sandra, muchísimas gracias. gracias y Miguel, al centro del ministerio, por la oportunidad. De verdad, para mí es un placer siempre estar con ustedes. Voy a compartirles, a Alexandra, la diapositiva para que se las pueda alcanzar. Y Ay, a todos los maravilloso. pacientes que se han mantenido hasta ahora, de verdad, agradecerles por su tiempo, por su atención y abierto a que me escriban por si quieren profundizar o tener alguna consulta específica. En la presentación está mi correo, así que no duden en escribirme. Me gusta compartir experiencias y opiniones, porque finalmente así uno aprende también. Muchas gracias, con todo. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muy amable. Un fuerte abrazo. Doctor Fernando, doctora Gracias. Alessandra, muchísimas gracias a nuestros participantes. De igual forma, un gran abrazo para todos ustedes. Estimados, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta conferencia, esperando haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias con todos y que sigan teniendo una bonita tarde. Gracias con todo. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Espero.